me gusta mucho hablar de un mensaje que tú puedas lanzar. Por ejemplo, ¿qué mensaje te hubiera gustado tener tú de joven sobre la naturaleza y que tú puedas aprovechar este momento para lanzarlo a la gente que nos pueda estar escuchando, a la gente joven? Yo pienso que la naturaleza, además, tiene como una dimensión casi espiritual. O sea, al margen de la alegría que produce convivir con un perro, o sea, para mí no hay una de las cosas más bonitas era salir a pasear por el campo con mis perros. Ahora no lo hago porque es coto de caza. Entonces, Eso da para otro podcast, el y ha tema de... habido algún caso de algún perro al que han matado los cazadores. Sí, Entonces, yo ya hace tiempo que adopté la costumbre de no sacarles por el campo. pero qué triste. Que Que me tengas que encanta, limitar tu vida claro. por un sector poblacional que no llega al 2%. A mí me encantaba pues verles correr, pero después de que ha habido, bueno, gente que yo conocía que tenía perros que hasta les han amenazado, ¿eh? Les han llegado a poner casi la escopeta en el pecho, ¿eh? Y gente muy valiente que se ha enfrentado a ellos y señoras mayores. Pero yo digo, mira, hombre, a mí no me apetece que me den un tiro, pero la experiencia de que mataran a uno de mis perros para mí sería horrible. Con lo cual, pues ya prácticamente salgo a pasear solo. O sea, no me atrevo a llevar a mis perros. O Con sus, el riesgo también, porque no dejas de pero también tenerlo. por el riesgo que yo paseando me he encontrado, me he topado con ellos, que van con las armas y digo, bueno, cualquier... Y yo creo que, bueno, pues primero la naturaleza tiene una enorme belleza, una enorme plasticidad, o sea, además todo tipo de paisajes, desde un bosque muy tupido, el paisaje que es típico del norte de España, hasta la propia estepa castellana. Yo lo comparo mucho la estepa con el mar, ¿no? De hecho, parece que, como son campos de trigo y cebada, parece que se ondulan, ¿no? Que el campo es como una especie de mar tranquilo, ¿no? Que tiene ligeras ondulaciones. Y yo que sí tengo una dimensión espiritual y que no me gusta nada la Iglesia Católica, el rumbo que tomó hace mucho tiempo, sobre todo desde Wojtyla y Ratzinger, pero yo creo que el ser humano busca siempre algo más. O sea, la muerte es un hecho terrible. Además, si la muerte representa el final absoluto, yo creo que uno desemboca necesariamente en el pesimismo. O sea, si no hay nada más allá no hay nada más allá de la muerte, llegará un momento en que todo lo que ha existido se perderá de forma absolutamente irremediable. O sea, no solamente desaparecerás tú o desapareceré yo, sino también nuestros seres queridos, la memoria de esos seres queridos, desaparecerán los grandes logros del ser humano, la música de Bach, las novelas de Proust, los cuadros de Vermeer. Y bueno, pues además la física augura para el universo la muerte térmica. Al final solo habrá oscuridad, vacío, los cuerpos celestes se alejarán tanto que ni siquiera actuarán entre ellos. Y bueno, a mí me parece un futuro terrorífico. Yo cuando en cambio estoy en la naturaleza, lo que experimento es una promesa de vida y la sensación de continuidad, de que el pasado sigue presente y sigue gravitando sobre todo lo que hay y que hay un mañana para todo lo que existe. María Zambrano, que era republicana pero al mismo tiempo cristiana, decía que resucitaría hasta la última brizna de hierba. Esto es una utopía, pero es una hermosa utopía. O sea, a mí no me gusta la Muy religión bonito. cuando crea culpabilidad, cuando criminaliza, pero sí la esperanza. Entonces yo pienso que el ser humano no puede vivir sin esperanza. Y yo creo que la naturaleza transmite esperanza. Cuando uno camina por un bosque o camina por la estepa, tiene la sensación de que hay una especie de trascendencia oculta y que todo lo que existe está comunicado, ¿no? De que el ser humano no es una isla en la naturaleza, sino que formamos parte de una totalidad y que esa totalidad es armónica y que el ser humano no es el rey de la creación. Somos de alguna manera sus pastores, los responsables de su cuidado. Y a mí me ha sacado de estados de depresión darme un paseo por el campo y simplemente ver las montañas de la Sierra de Madrid al fondo, pues con sus picos nevados, con ese azul en la lejanía. Yo creo que la naturaleza es una fuente de belleza permanente, una invitación a la fraternidad y al mismo tiempo una promesa que nos transmite esperanza. Súper bonito lo que acaba. A mí, bueno, tengo hasta los pelos de punta, que no se me ve, Bueno, pero jolín, es un súper... A mí me hubiera gustado mucho escuchar algo así cuando era más jovencita y creo que es necesario.
un mensaje así es necesario. Y conecto un poco con la pregunta que te hacía al principio, que creo que la gente, o sea, no es el hecho de volver al pueblo, a lo mejor me expresé mal, ¿no? Pero yo escucho constantemente esto de necesito huir de la realidad y esa huida se suele traducir en una reconexión con entornos más naturales. Claro. Ir a la playa te recarga o estar en la costa. Bueno, del mar no hemos hablado, pero a mí el mar me gusta muchísimo, ¿no? Ahora me estoy releyendo una novela de Joseph Conrad, que fue marino, El negro del Narciso, y bueno, yo echo mucho de menos el Mediterráneo, porque yo pasaba antes los veranos en la costa. No me gusta el turismo de playa, ni me gusta, pues, yo qué sé, el espectáculo de la gente presumiendo de su estado físico, ni las sombrillas, pero el mar, contemplar el mar, también es una fuente de esperanza y de belleza. Y yo, más que huir de la realidad, porque yo pienso que de la realidad no se debe huir, lo que habría que hacer es intentar transformar la realidad, hacer la realidad más humana, más amable, más compasiva. Y sí, hay gente que un poco cree que si se va a otro lugar su vida será mucho mejor, y eso también es un error. Eso ya lo advirtió Cavafis en un poema, ¿no? Si tu vida está en ruinas aquí, lo estará también en otra parte. Entonces yo pienso que la simple huida no lleva a ninguna parte. Luego desembocas en la misma insatisfacción, en la misma frustración. Lo que sí puedes es cambiar tu vida. Y a veces para cambiar tu vida tienes que cambiar de entorno. Entonces hay entornos que resultan mucho más amables. Yo me habría ido a vivir a un pueblo, si no fuera por lo que te comento de la crueldad que hay con los animales. Y además tengo la experiencia de un amigo, Miguel Sánchez Hostiz, un excelente escritor navarro, que se fue a vivir al Baztán y tuvo un montón de problemas con sus vecinos, porque eran gente muy cerrada, muy de pueblo, y yo creo que no se debe idealizar el mundo rural, pero sí se debe, de alguna manera, recuperar la naturaleza y no permitir que esté eso secuestrada pues, por ese 2% que sale al campo a cazar y que me impide a mí salir con mis perros a pasear y que incluso pone mi vida en peligro. Entonces yo creo que lo que hay que hacer con la realidad no es huir de ella, sino transformarla y imprimir, pues por ejemplo, a las ciudades, metropolizarlas, convertirlas en menos urbanas. Por ejemplo, esto pasa en Suiza, donde la ciudad y el campo están más cerca, ¿no? Y se trataría de que ahora mismo las ciudades se acercaran a la naturaleza dispusiera de los mismos servicios de las ciudades. Se habla de la España vaciada, pero, por ejemplo, a lo mejor para una persona de tu edad que tiene 30 años, irte a vivir a un pueblo no es un problema. Pero ¿qué sucede con una persona mayor? Claro. Yo, por ejemplo, de momento puedo conducir, pero no sé si dentro de 15 años podría hacerlo, en el caso de que siga vivo. Y luego, los servicios sanitarios en los pueblos son muy insuficientes. Yo recuerdo el caso de una chica joven de Soria que necesitaba radioterapia y no había unidad de radioterapia en Soria. Tenía que irse hasta Burgos. La llevaba su padre y la radioterapia, entre otras cosas, produce descomposición. Y le había sucedido tener el padre que parar el coche y hacer sus necesidades en mitad de la carretera porque no tenía otra alternativa. Entonces hay que recuperar la naturaleza y también hay que convertir esos espacios en lugares habitables. Y solo son habitables si hay servicios sanitarios, si hay servicios educativos o si hay también medios de transporte. Me invitaron a un pueblo a dar un pregón, Villascusa de Haro, un pueblo de Cuenca, y en un principio a mí no me gusta mucho coger el coche. Intenté ir en tren o autobús y era disparatado. Tenías que hacer 3.000 transbordos, con lo cual al final fui en coche. Entonces lo que hay que hacer es recuperar la naturaleza y evitar que esté en manos de unos pocos y crear espacios donde las personas mayores también puedan vivir. ¿Una canción, un libro y una película que nos ayude a entender el mundo? ¿Cómo lo haces tú? Pues mira, un libro yo recomendaría sin lugar a dudas Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, que hay mucha gente que considera que es literatura infantil en absoluto. O sea, de hecho, Juan Ramón es uno de los prosistas y poetas más exquisitos de lo que se ha llamado la Edad de Plata de la literatura española. Y es un libro además que desborda ternura y que además tiene puesto una impronta cristiana, porque a Juan Ramón Jiménez no le gustaba nada la Iglesia, pero sí el mensaje evangélico. Y un poco, pues él lo que intenta es coger esta imagen de Jesús que entra en Jerusalén sobre un pollino. Bueno, aunque él en el libro dice que prácticamente muy pocas veces se montaba en platero porque le daba pena utilizarlo como montura, lo llevaba más bien de las riendas y decía, menos mal que no estás en manos de otras personas, ¿no?, que te maltratarían. Y este libro está lleno de ternura, de piedad, de compasión. La muerte de Platero resulta muy conmovedora. También la idea de que de alguna manera sigue vivo porque lo entierran al pie de un árbol. Y yo creo que yo este libro vuelvo una y otra vez a él, pero también podría recomendar El Principito.
de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry un poco ha tenido la desgracia de que el éxito de este libro ha ocultado el resto de su obra, que tiene un extraordinario valor. Pero El Principito tampoco, aunque sea tan famoso y ha sido traducido a tantos idiomas, que por cierto, Saint-Exupéry murió sin poder presenciar el éxito del libro, porque lo abatió un avión alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Él, a pesar de su edad, consiguió que le asignaran labores de reconocimiento con 44 años, y durante una de esas labores de reconocimiento un avión alemán le abatió, cayó en el Mediterráneo, nunca se han recuperado sus restos, y El Principito pues ha vendido 200 millones de copias, algo que él no vio. Pero este libro, entre otras cosas, tiene un mensaje muy potente que antes lo he dicho, crea vínculos, crea lazos. Entonces, cualquiera de estos dos libros, o por último, para abusando de la pregunta, yo quisiera reivindicar la figura de Gabriel Miró, que es un escritor al que se lee muy poco y es uno de los pocos escritores de su generación que muestra sensibilidad hacia el sufrimiento de los animales. Él critica el tiro a pichón, critica que los niños maten perros, maten gatos, critica la caza en general, critica incluso la matanza de un cordero. Yo escribí un artículo sobre ese tema en el diario, en El caballo de Nietzsche, y yo creo que habría que volver un poco a esas páginas llenas de ternura. Entonces, cualquiera de estos tres autores, cualquier libro de Gabriel Miró, El Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, o El Principito de Saint-Exupéry, son lecturas muy recomendables. En cuanto a una canción, a mí la música yo la descubrí cuando murió mi padre. Mi madre y mi hermana me regalaron mi primer LP, que fue Let It Be, que además acababa de salir. En el año 1972 nos fuimos a Cádiz y yo me pasé todo el verano escuchándolo en uno de estos tocadiscos que tenía una tapa que servía como altavoz. Y a mí escuchar este disco pues me hace recuperar pues la imagen de mi madre, la imagen de mi hermana, mis paseos por las playas de Cádiz. Me recuerda a mi padre. Los Beatles, yo creo que además hay casi un consenso universal en cuanto a que son pues unos grandes innovadores, ¿no? No eran unos grandes músicos, de hecho ellos eran bastante torpes con los instrumentos, pero sí tenían talento compositivo y mucho carisma. Y también yo elegiría Gracias a la vida, tanto interpretada por Mercedes Sosa como por Violeta Parra, porque es un libro muy bonito, una canción muy bonita. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la dicha, me ha dado el llanto. Y yo creo que es una canción que transmite optimismo, como lo transmite Mediterráneo, de Serrat, que también, y que habla del mar, que es algo que a mí me gusta mucho. Me faltaba, ¿Una película? Una película. Bueno, yo soy un gran amante del cine, tengo en mi casa más de 2000 Blu-rays, ahora ya con las plataformas se han quedado un poco anticuados. En su día se revalorizaran por completo. Yo tuve una gran colección de VHS y la acabé regalando entera, porque además desaparecieron hasta los reproductores de VHS, ya no se podían comprar, y tenía más de 2000 películas. Luego me empecé a comprar DVDs y luego empecé a comprar Blu-rays, y ahora mismo estoy suscrito a casi todas las plataformas. A mí me gusta sobre todo el cine clásico de Hollywood, desde los años finales de mediados de los 30 hasta principios de los 60. Y hay una actriz de la cual a mí no me importa reconocer que estoy enamorado, que es Vivian Leigh, que es la protagonista de Lo que el viento se llevó. Y además hace un año y medio, cuando estuve en el hospital con mi mujer, que sufría una neumonía bilateral y estábamos los dos muy tristes, muy afectados, volver a ver Lo que el viento se llevó fue como de repente encontrar pues una bocanada de vida y de esperanza, ¿no? en una habitación de hospital. Si yo tuviera que escoger una de las muchísimas películas que me gustan, John Ford, por ejemplo, me encanta, he escrito un montón de artículos sobre John Ford, o Hitchcock, o George Cukor, Billy Wilder, pero escogería una película no muy conocida de un director francés, pero que trabajó en Hollywood, que se llama Jean Renoir, y que se llama Esta es mi tierra, y que es una protagonizada por Charles Lawton, que es un maestro de escuela, tímido, gordito, que vive con su madre, y que se enamora de Maureen O'Hara, que es una maestra joven y muy atractiva. Claro, él sin ninguna esperanza, porque ella es más joven que él, es mucho más guapa, y él es un hombre ya de cierta edad, y además muy cobarde, porque cuando bombardean los aliados tiembla de miedo en presencia de esa maestra y de los niños que se burlan de él. Pues bueno, pues poco a poco Charles Lawton, que es el personaje que se llama Laurie, pues consigue vencer su miedo y consigue incluso declararse a Maureen O'Hara, pero lo hace cuando ya ha sido condenado a muerte por los nazis, porque él se implica en la resistencia y además aprovecha una acusación falsa que lanzan contra él, le incriminan por un falso asesinato que en realidad es un suicidio, y él desde el tribunal hace una llamada a la resistencia contra la ocupación alemana.
Además es una película que se hace en el año 42, cuando no se sabía todavía cómo iba a finalizar la guerra. Y esta película, por lo que tiene de un personaje débil, enamorado sin esperanza de una mujer mucho más joven y al mismo tiempo que recupera poco a poco su dignidad y vence el miedo, es muy emotiva la escena final cuando le van a detener los nazis de nuevo y le lee a sus alumnos, que antes se burlaban de él y ahora han pasado a admirarle, la Declaración Universal de Derechos del Hombre y el Ciudadano, la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. Y cuando ya se le llevan detenido, se dirige a sus alumnos y les dice: adiós, ciudadanos. Esta es mi tierra, se llama esa película. Y yo creo que es la que recomendaría de las muchísimas que me gustan. Y ya para finalizar, es la última pregunta y es la que me gusta hacerle a todos los invitados, y es: ¿qué cambio estarías dispuesto a llevar a cabo este 2025 para poder ayudar más a los animales? Hombre, pues la pregunta es difícil. Sí, Hombre, por eso la hago. Yo intento, en la medida en que tengo una pequeña influencia, tampoco soy un escritor, de momento estoy súper conocido, estoy en un proceso de cada vez tengo más lectores, pero yo desde luego voy a seguir utilizando mis libros y mis artículos y mis redes sociales para hablar de los animales. De hecho, en el Elogio del Amor, que es mi siguiente libro, hablo de nuevo de la necesidad de defender los derechos de los animales, de tratarles con compasión, destaco todo lo que nos aportan, muestro cómo han enriquecido mi vida y mi intención es seguir. De hecho, ya este libro que aparece el 3 de abril ya ha empezado otro. Y en este libro la protagonista es una niña palestina que ha adoptado un cordero. Porque es que estando en San Sebastián nos pasó una cosa muy curiosa. Nos encontramos con una pareja que había adoptado un cordero, que se lo habían encontrado abandonado en el campo, les había dado pena, se lo habían llevado a casa y lo habían cuidado y se comportaba como un perro. Le seguía a todas partes. Y bueno, pues yo en este libro la protagonista es una niña de 9 años que tiene un cordero, que se llama Esperanza. Entonces yo voy a seguir utilizando pues las plataformas, los medios donde tengo un cierto eco para defender los derechos de los animales, para pedir que se vote a Pazma, ya lo he hecho varias veces y lo volveré a hacer de nuevo. Y a nivel pues personal, bueno, yo soy socio de una asociación y le doy, estoy dando mucho tiempo dinero a ANA. Luego llegó un momento en que me vi desbordado porque es que me tenían 9 perros, 4 gatos y se me iban como 1.000 euros todos los meses. Y ya pues un poco concentré los recursos en casa. Yo ahora mismo tengo 3 perros, tengo 3 gatos de 18 años. Sí tengo una preocupación, la última perra que hemos adoptado, Vera, es una perrita de unos 3 años, 3, 4 años, y yo tengo 61. No sé, me da miedo que me suceda lo que ha pasado con algunos perros, que se muere. La palabra propietario la odio, como odio la palabra mascota. Su tutor, sí. Su tutor, o su papá. O su papá también, sí. Y que nadie se ocupe de ella. Sí. Afortunadamente, yo tengo amigos que me han dicho que lo harían. Si nos pasa algo, a mi mujer y a mí. Pero también es una amarga preocupación. Yo no sé si si vivo, por ejemplo, 80 años, que es lo que se suele vivir en España, cuando Vera dentro de 10 años muera, pues y tendré yo 71, 72 años, si me voy a atrever a coger otro perro. Y es algo que primero mi vida se va a empobrecer muchísimo, pero segundo también me parece muy triste tener que renunciar a coger un perro porque no tienes nadie que se comprometa a cuidarlo cuando tú no estés. También es un acto de responsabilidad. Ya. Sobre todo si no te puedes asegurar efectivamente de tener otra persona que no vaya a acabar al final en una protectora, una perrera, así que... Sí, mi idea sería tener un solo perro pequeñito y ya tengo varios amigos jóvenes que me han dicho que no me preocupe, que me han garantizado, y además lo sé porque ellos son gente buena y generosa. Esta chica en concreto, Silvia Nieto, y su marido, Diego, que es una persona estupenda y que les encantan los perros. Si tú coge el perro, que no te preocupes, que si os pasa algo lo cuidamos nosotros. Yo, bueno, pues sobre todo intentaré seguir dándole voz a los animales porque ellos no pueden pedir las cosas por sí mismos y yo creo que los que los amamos tenemos la obligación de ser su voz. Muchísimas gracias, Rafael, por tantísima sabiduría, porque la exudas, es una maravilla escucharte, de verdad, y por invertir tu tiempo aquí con nosotros. Sabes que estamos muy atentos a tus movimientos, sobre todo a través de tu red social más activa, que es Twitter. Para quien te quiera seguir aparecerá el enlace. Sí. Y estaremos atentos también a ese lanzamiento del libro. No entiendo que no es tu último proyecto de libro, sino que querrás continuar. No, hombre, yo de hecho tengo un compromiso con la editorial de sacar un libro todos los años.
Entonces el 3 de abril saco uno, ya estoy escribiendo otro para que salga en 2027. Tengo una novela terminada que mi intención sería publicarla en el 2028, pero ya estoy pensando en otros proyectos. Seguiré escribiendo sobre los animales, haciéndole siempre un hueco en mis libros. Y bueno, pues yo he empezado a publicar mi primer libro, lo sé, con 50 años. He empezado relativamente tarde y espero tener salud en los próximos 20 años para dejar un puñado de libros. Y sobre todo también, que se me ha olvidado darte las gracias por mostrar públicamente tu apoyo a PACMA. Yo lo he hecho... No es muy frecuente que la gente se moje, digamos, en este aspecto. No, yo lo he hecho encantado y invito a mucha gente que no ha votado a PACMA, sobre todo por el tema del voto útil. Y por el miedo. Yo en las últimas elecciones voté al Partido Socialista no por convicción, sino por el miedo a un gobierno del PP y Vox. Y yo estoy seguro de que hay muchísima gente que os votaría, pero está el tema del voto útil. Pero yo al mismo tiempo diría, mira, si PACMA tiene, aunque sea un solo diputado, ese diputado a lo mejor puede ser el que marque la diferencia entre crear un gobierno o no crearlo. Y si PACMA forma parte del gobierno, va a ser la voz de los animales y a lo mejor hubiera impedido algo tan vergonzoso como que se haya excluido a los perros explotados. A mí no me gusta decir perros de caza, sino perros explotados para la caza de la Ley de Bienestar Animal. Así que contad con mi apoyo, no sé si vale de mucho, mi humilde apoyo. Cada uno de los apoyos que tenemos lo tiene, sí. Y sobre todo gracias por vuestro trabajo y por trabajar por un mundo mejor y donde los animales no sufran la violencia del hombre. Gracias. A ti. Bienvenidas, bienvenidos a La Revolución Verde, el podcast de PACMA.